el arte y la técnica de captar cuáles son las fuerzas que están en juego y moverlas en provecho del fin previsto. No debe haber una guerra. Si es necesario, morirán 15 para que no mueran 15 millones. Es que esos 15, los derechos humanos, morirán 15, pero 15 millones no morirán. Pero es que quedará usted como que quien atropelló, yo quedaré como quien atropelló, pero una bomba atómica no la lanzaré. Y habré atropellado a 15, y con eso salgo volando bajo en la historia de atropellos. Pero no dije afuera Hiroshima y afuera Nagasaki. Dije afuera Julián Martínez. Pues sí, ya pues sí. ¿Es malo? Pues no es tan malo como lo que vendría. O es que lo que vendría es una redención social. Redención. Hay una iglesia protestante graciosísima, chistosísima y tiernísima, que entra uno y le dicen, un momento, no se puede entrar, no puede entrar. ¿Ya está usted salvado para entrar? Sí, porque nosotros ya estamos salvados, ¿no? ¿Ya está usted salvado? Y si uno dice que sí, yo soy de los... pues pase. Y ya lo reciben fraternamente, así, colegialmente. Dice, está bien, el hermano está salvado. Ay, buenas tardes. Vamos a celebrar el culto, vamos a celebrar nosotros, los electos, el culto. Pero, pues uno entra y le dicen, ya está salvado, y uno dice, caray, pues hombre, esto está en trámite, ¿verdad? Pues ya andamos que, pues quién sabe, no, pues ya no puede entrar. Eso deberías preguntar a todos los redentores sociales. ¿Tú ya estás redimido? ¿Tú ya estás redimido para ser un redentor? ¿Tú ya has hecho la guerra interna? ¿Ya has hecho el golpe de estado de tu cerebro y de tu corazón? ¿Ya tienes sojuzgados a tus instintos? ¿Ya eres amo de ti mismo para poder decir que todos seamos anárquicos? ¿Ya eres tú rey para que todos podamos ser hermanos? Porque si tú todavía te andas debatiendo entre el interés y el instinto, ¿qué me estás hablando de redención social? Y la redención social parece que es simplemente eso que se llamó en un momento de euforia la evolución de la humanidad. Y parece que de repente sí se dan humanos muy bien logrados, pero se siguen dando los no logrados y los más lamentables también. De modo que es un tanto ingenuo pensar que todos juntos vamos a llegar a ser una humanidad buena y feliz. A como llevamos hasta ahora, se seguirán dando todas las tipologías entre nosotros. Y eso habrá sido la evolución de la humanidad, pues la evolución de cada ser humano. Que no tiene derecho un ser humano a ser evolucionado solamente porque haya vivido antes que nosotros. ¿Por qué debemos creer que los evolucionados, los mejores, son los que van a venir después de nosotros? Antes de nosotros nos han precedido muchos que ya fueron óptimos, y después de nosotros nos esperan muchos que serán pésimos. Luego se trata de la evolución mía desde mi cuna hasta mi sepulcro. Esa es la redención de la humanidad. Esa es la evolución de la humanidad para cada humano. Se interesó Maquiavelo por el experimento de Savonarola. Lo hemos tratado mal cuando hablamos de los Medici, cuando hablamos de los Borja. Savonarola estaba de acuerdo con nosotros también, y de acuerdo con Maquiavelo, en que la sociedad está mal construida. Y estaba también de acuerdo en que debe corregirse. Pero ya difirió en la tesis respecto a cómo debe corregirse la sociedad. Lo peor de Savonarola
no fue que asustó a la gente, no fue que quiso regresar del Renacimiento a la Edad Media. Lo peor de Savonarola para Nicolás Maquiavelo es que fue un idealista. Es decir, que no tuvo en cuenta la realidad. No se puede hacer nada sin partir de la realidad. Todo lo demás es utópico. No se puede empezar diciendo, se debería, no, solamente se puede empezar diciendo, se puede hacer esto, y no se puede hacer esto, sencillamente. No hay ninguna otra manera de obrar, ni individual, ni socialmente. Los ideales son metas, pero primero debemos saber andar para dirigirnos hacia ellos. No se puede reptar hacia el ideal, tampoco se debe volar hacia el ideal. Si somos humanos, se debe caminar hacia el ideal. O cabalgar, como diría Cervantes, hacia el ideal, pero de una manera humana. Y el idealismo es pernicioso. Savonarola fue pernicioso por idealista. Deberíamos, no se hizo nada. Sin embargo, Savonarola, con su enfermedad, con su ingenuidad, con su incultura, con su brutalidad, fue lo que nosotros llamaríamos maquiavélico, porque prometió contra la llamada presunta dictadura de los Médici una democracia, y cuando tuvo en sus manos el poder, escamoteó la democracia e instauró una dictadura divina de la cual él era el representante exclusivo. Y Maquiavelo se gozó porque dijo, buena jugada, buena puntada, bien jugada, muy bien. Maquiavelo piensa que el arte y la técnica de ejercer el poder y de manejar esas fuerzas que están latentes, esas corrientes que se generan entre nosotros, es como una partida de ajedrez. En una partida de ajedrez no puede uno decir, ¡ay, que me han matado un peón! ¿Y ahora qué voy a hacer? Fíjese usted que estoy completamente desmoralizado, ya puede usted hacer conmigo lo que quiera, ya le entrego el juego, ya de una vez. Yo ese peón no lo podré olvidar jamás. Al contrario, le matan a usted el peón y usted por dentro se muere y dice, ya me lo esperaba, lo que no sabes es lo que te espera ahora a ti, pero te lo di para que me lo comieras, espérate, vas a ver. Y por dentro se están muriendo ustedes, pero por fuera dicen, jajaja, vas a ver ahora lo que te va a pasar, y no sabemos nada de lo que vamos a hacer, pero esperamos descontrolar al otro. Eso es hipocresía, eso no es hipocresía, eso es ajedrez, eso es ajedrez. El querer matar el rey del otro, ¿significa ser enemigo del otro? No, significa querer ganar la partida, eso es todo. ¿Por qué tener amores y por qué tener odios políticos? El enemigo de hoy es el que mañana va a ser el colaborador que nos va a ayudar a librarnos del enemigo de mañana, que es el amigo de hoy. Entonces, ¿para qué tanta pasión y para qué tanto ardor? Si es un ajedrez, lo que yo quiero es ganar la partida de mi momento histórico y que mi pueblo prospere. Entonces, no tengo por qué estar actuando emocionalmente, no tengo por qué andar descabellado, sino frío y haciendo las jugadas. En el ajedrez se dice lo contrario de lo que se piensa. Eso es hipocresía, es ajedrez. Porque si digo lo que pienso, pues ya me ganó el otro. Si digo, ¿sabes lo que te pienso hacer? 4, no, pues al contrario, diré todo lo que se me ocurra opuesto a lo que estoy pensando. Pues en el ajedrez social, igualmente, no se puede venir a México y decir, quiero petróleo. No, a mí me interesa la cultura ancestral de los aztecas. Y entonces a poco se va arreglando la cosa y al final salen algunos bidones de petróleo. Pero no puede uno manifestar su pensamiento, pero sí tan rápidamente. Y además uno ya viene muy leído de cultura azteca, ya viene uno especializado.
Y entonces, pues quizá tenga un poco de influjo, pero no puede estar diciendo lo que piensa. No puedo decir, pues yo no habría venido si no fuera por el petróleo de ustedes. No se puede decir. Sin embargo, se sabe muy bien que vino por eso, pero tampoco se le dice. Se le dice, somos admiradores de la cultura de su patria. Y el otro dice, pues naturalmente. Es más, vamos a cenar esta noche. Sí, una cena oficial. Cada uno dirá lo que no piensa. Sí, desde luego. Pues para eso se habla, para decir lo que no se piensa. Ni modo que vamos a hablar para decir lo que pensamos. Entonces, pues ni usted sería presidente de Italia, ni yo sería presidente de México. Pues lo que se trata es de estar haciendo nuestra jugada. Ahora, ¿en qué no es hipócrita? ¿En qué sí es ético? En que yo creo que la jugada que estoy haciendo es para bien de mi pueblo. Pero ni se lo tengo que decir, ni le tengo que estar confesando todos mis movimientos. Yo sé que el ajedrez lo quiero ganar para mi pueblo. Punto. Todo lo demás es juego. Y sobre todo, en los momentos más cálidos, pues ser gélido. Y cuando se está un poco distenso, entonces sí, se puede ser un poco emocional. Ven ustedes a un jefe de Estado emocional y grita, es que está frío. Lo ven frío, es que aquel día está un poco templado. Y se da el lujo de parecer un poco emocional. Es el quehacer de todos. No le podemos permitir a quien rige nuestros destinos que se deje llevar por sus nervios o por su hígado. Confiamos en su cerebro. Y lo demás está en manos de él mientras lo permitamos. Pero si se altera demasiado, figúrense que un día nos diga el que nos rige, de decir, ay, yo ando muy preocupado por mi salvación eterna. Uy. Pues, ¿qué le pasa a usted? No, pues es que el otro día tuve que decir una mentira. Bueno, pues ya no vuelva a decir mentiras. Es que si no, no se puede gobernar. Pues sáquese de gobernar. Sáquese de gobernar. Y dice Maquiavelo, esta es una limitación. El que tenga preocupación por su salvación eterna a tal extremo que se esté constantemente contemplando en el espejo ético, no tiene derecho a gobernarnos, porque en un momento dado nos va a fallar para no fallarse a sí mismo. Dirá, yo como no puedo decir una mentira, pues les voy a decir una verdad. Estamos en la calle. No se puede decir. Tiene que estar diciendo cosas. He ahí el problema en ese siglo XV del pontífice. ¿Se puede ser padre espiritual de todos los cristianos y jefe de Estado? Pues algunos de ellos creyeron que era más conveniente a la iglesia que regían ser buenos jefes de Estado. Y por eso subsistió la iglesia. Y Celestino V, que quiso ser santo, ha sido el único que abdicó del papado. Y qué bueno, porque estaba tan preocupado por sí mismo, no podía estar preocupado por los demás. Y resulta que de repente sí hay intereses que se encuentran. Hay intereses que se encuentran. Porque si es jefe de Estado, sí firmará ejecuciones. Y sí deberá aceptar corrupción, porque la comunidad químicamente pura no se ha dado todavía, y deberá aceptar esa arteriosclerosis de la democracia, que es la corrupción. Deberá aceptarla. Si la niega radicalmente, no durará en el gobierno. No estaba Nicolás Maquiavelo diciendo que debe ser absolutamente mentiroso quien está en el poder. Estaba diciendo que como todos somos mentirosos, que no nos hagamos ilusión de quien está en el poder.
Cualquiera de nosotros se sentiría ofendido si le dijéramos, usted ni cristiano es. Pues ni cristianos somos. Usted tome los 4 evangelios y diga, mañana voy a vivir los 4 evangelios. No llega usted a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, vivo. No llega, porque se despierta y dice, voy a dar todas mis pertenencias a los pobres. Y sus hijos dicen, pero mamá, estás loca, pero papá, pero no, hijos míos, no, porque nosotros nos reúne pues un interés, somos familia, pero eso es instinto, hay que superar el instinto, hay que ser sobrenaturales, vamos a dar todo, no a aquellos a quienes amamos, sino a aquellos a quienes ni tan siquiera conocemos. Es más, vamos a entregar todo lo que tenemos a aquellos que nos odian. Pues no llega usted vivo, lo matan los suyos. Lo matan, lo encierran los suyos, no se puede, no se puede. ¿Por qué esperar del gobernante que lo haga? El Maquiavelo dijo, el error de Savonarola está, error radical, en que se ha basado en las emociones. Predicó y se hizo un público adicto. ¿Hasta cuándo se puede seguir predicando? 3 años, 4 años. Se llega un momento en que ya se ha dicho todo. Y el público se aburre. Y quiere ver a alguien ahorcado o entronizado. Pero la gente se aburre. La gente está cansada de gentes de buena intención que quieren gobernarla. Dicen, no. Yo quiero aventureros o piratas. Es mi espectáculo social. No, pues es un buen señor que era oficinista y que se presta a ser presidente de la República. No, hombre, que no tiene la talla, que no es una personalidad. Un pirata, que venga un pirata, o un aventurero, un aventado, una gran personalidad, lo quiere la gente. Savonarola se basó en las emociones, y las emociones no perduran. Si lo más profundo y sustancial es el amor, y dos que antes se amaban, al día siguiente se desconocen y luego se odian. Y era amor, eran 2 que no querían ser 2, que querían ser uno solo. Y no se pudieron fundamentar en eso, no les duró. ¿Cómo puede el gobernante creer que le va a durar el amor de un pueblo durante todo un periodo? Pues tendrá que darle razones, pero sentimientos, con eso no le bastará. Sentimientos no le bastará. Y Savonarola apeló a los sentimientos. Un profeta desarmado. Un profeta que no tenía con qué apoyar sus profecías. Por eso cayó, dirá Savonarola. Y Savonarola, que fue parte, Maquiavelo, que fue parte de los seguidores de Savonarola, de los plañideros, de los llorones que seguían a Savonarola, que lloraban por los pecados de todos los demás, menos de los suyos, que lloraban por el fin del mundo. En cuanto Maquiavelo ve que Savonarola pierde su partida, pierde su jugada, se desinteresa de él y lo abandona. Solo hay una justificación para emprender algo: triunfar en ello. Si no se triunfa en ello, no era justificable haber emprendido aquello. En política no se perdona el fracaso. En política no hay honorables fracasos. No se dice, pobre gente, pues hizo su esfuerzo, pero nos dejó pues muertos de hambre a todos, pero pues sí, fue... No. Fracasó. Nos llevó adelante, fue el mejor que podíamos haber imaginado. Y por eso Maquiavelo dice, lo quiero tanto cuanto me es eficaz. Y decimos, qué sórdido eres, Maquiavelo. Pues así somos todos. Lo quiero tanto cuanto me es eficaz. No debería ser así. Esa es la calumnia contra Savonarola. Él no dice que las cosas deban ser así. Savonarola dice que por desgracia son así, y que se debe tener en cuenta
de que son así para hacer algo. A fulano de tal ya no se le saluda porque como ya no es nadie, hasta contamina saludarlo, y que no me vean con fulano de tal, mientras que con fulano de tal sí, ya es bueno ir. Él es una buena persona, es una mala persona, no, sencillamente es bueno a nuestros intereses estar o no estar, o que se nos vea o que no se nos vea con él, y lo hacemos y lo eludimos o lo adulamos según como esté en el ajedrez del momento, y nos da pena, pero lo hacemos así, y decimos, no te vayas a quemar yendo otra vez allá, que ya te vieron la cava con fulano de tal. Bueno, sencillamente no se puede. La constatación de la ineficacia para Maquiavelo hizo que Savonarola dejara de ser interesante. Es más, la primera vez que Maquiavelo se asomó a la ventana del Palacio de la Señoría, cuando por fin se incrustó allí de segundo secretario de la vicecancillería del Consejo de los 10, pero se enquistó él, como hacían sus familiares en la administración, y abrió la ventana de su oficinita y vio a la plaza. ¿Qué vio? Cómo estaban matando a Savonarola. Las mismas gentes que lo aplaudían y que lo seguían en las iglesias, sencillamente. La volubilidad de la gente. En la Secretaría de la Defensa, que sería el Consejo de los 10, que para ellos era el poder manejar la agresión y la defensa, pero no a través de la fuerza, sino a través de la inteligencia. Vean otra buena definición de política. El arte de la agresión, en el mejor sentido de la palabra, de ser agresivos, y de la defensa, pero a través de la inteligencia, no a través de la fuerza. Luego la política viene a ser un triunfo sobre la brutalidad, porque por la política se pueden negociar los conflictos que de otra manera traerían el colapso o la guerra. La agresión y la defensa, pero de cerebro a cerebro. Allí él, en el Consejo de los 10, pues no aprendió reglas éticas, como no las había aprendido en la calle, como no las había aprendido en la historia. No era el lugar para eso. Él allí aprendió lo que se debe hacer en cada momento para mantener la estabilidad de un todo. Y asegurada la estabilidad de un todo, adelantar a tratar de conseguir su prosperidad, también integral. El que tiene otras preocupaciones, aparte de la preocupación de ganar la partida, la pierde. Es decir, me estoy viendo bien, estoy bien sentado, hay poca luz, no me pone una música de fondo, es elegante la movida que hice, este pierde la partida. El otro está solamente en su juego, pero lo gana. Él aprendió también cómo se movían las grandes figuras de su época. Estar en esa Secretaría de Estado, de Gobernación y de Defensa, y ver cómo las grandes figuras que forman parte del Consejo de los 10, la señoría misma de Florencia, el emperador Maximiliano, el rey de Inglaterra, el rey de España, el rey de Francia, el rey de Nápoles, el pontífice, ¿qué han hecho para llegar al poder? ¿Qué están haciendo para mantenerse en el poder? ¿Qué para utilizarlo? ¿Y qué para acrecentarlo? Y Maquiavelo apunta, él no está dando consejos, está prescribiendo, están haciendo esto, han llegado porque han hecho esto, se mantienen porque han hecho esto, lo utilizan y lo acrecientan en el poder porque están haciendo esto. Y ninguna de estas reglas es moral, todas son
reglas de eficacia, ninguna de virtud. Las principales cuestiones pasaban por sus manos y acabó siendo para él una pasión, una delectación, el ocuparse en problemas espinosos de tipo político y diplomático. Cuando había un enredo, un imbroglio, un embrollo, él se deleitaba como ante un banquete y decía, a ver, ahora ¿cómo se soluciona eso sin que se vierta una gota de sangre? Y qué suculento está, que está bien atado todo. A ver cómo se puede desatar sin cortar ninguno de los cabos, solucionar políticamente y dejar satisfechas a las partes. Eso para él llegó a ser una pasión. Circulaba una anécdota que acabó en Conseja en su tiempo y formaba parte de los cánones del gobierno de Florencia. Implícitamente, un pueblo había estado oprimido durante muchos años por un tirano, destructor, pero por fin surgió un joven, apuesto y valiente caballero que polarizó a la oposición y derrocó al tirano. Y ese pueblo liberado se reunió para ver cómo premiaba a su liberador. Y la mayor parte dijeron, pues que nos gobierne. Y surgió un anciano, un senador, y dijo, lo mejor que podemos hacer es matarlo. Matarlo. Porque si le damos a él el gobierno, será igual que el otro. Porque la bestia humana es igual. Será igual que el otro. Será de nuevo un dictador. Mejor, por todo lo que nos ha hecho, por la liberación que nos ha procurado, lo matamos y le levantamos estatuas en las calles, en los jardines, en las plazas. Vamos a enseñar su vida y su obra y su ejemplo a nuestros hijitos, para que todos verdaderamente se conmuevan y sigan ese ejemplo y vean que este fue el padre de nuestra patria, pero que no viva para sojuzgarnos. Y dice que esa fue la solución que se adoptó y gracias a eso ese país pudo vivir en paz durante un tiempo. Él sabe que no es una personalidad de primera talla y que siempre será una eminencia gris, un pensador, un deductor de pensamientos tras personalidades poderosas, y trata de buscar a lo que él llama un príncipe, es decir, alguien que esté primero de todos, uno que ejerza el principio del poder para él poder aconsejarlo. Y lo buscaba. No lo halló en Savonarola, trató de buscarlo en otros. Le dieron misiones diplomáticas, cada vez se acrecentó su influjo, su prestigio, no ya en el Consejo de los 10, sino en toda la señoría florentina. Se supo de él en toda Europa, se le confiaban misiones muy difíciles y todas las llevaba a cabo con minuciosidad y con delectación. Pero se percató y apuntó: no debo tener escrúpulos, son limitaciones que a mí mismo me impongo. Si me envían a una misión, mi obligación ética es llevarla a cabo satisfactoriamente. Eso es lo que debo hacer. El cómo ya es otra cosa. El qué, para eso me lo han dado. Observó que cuando era cortés perdía terreno. Con la condesa de Imola, con Caterina Sforza, pues dijo, no, pues esta señora pues es jefe de Estado, pero pues es una señora. Y fue un poco cortés. Y la otra le sacó un concordato, pero draconiano a favor de ella, porque fue caballero. Y dijo, ya no seré ni caballero, no tendré misericordia, porque no puedo jugar con la suerte de mi pueblo. Me han confiado una misión y la tengo que hacer, y no tengo que decir cómo estoy.
fui bueno, fui malo, no, debo ser eficaz. Así como eficaz conoció él al gran César Borja. César Borja fue eficaz y en su momento fue una fuerza de cohesión, mientras que aparentemente era destructor, pero él destruía imperios para formar o reconquistar la unidad de Italia. Y Maquiavelo lo comprendió. Dice, este muchacho parece violento, pero está haciendo la guerra porque es un gran pacífico. Y hay que imponer la paz. No se dejan los señores italianos. Luego hay que hacerles la guerra para que exista una Italia unida, donde ya no existan más querellas. Luego, por ese ideal de paz, él está haciendo la guerra. El diagnóstico. ¿Cuántas gentes están haciendo la guerra porque se les ha dicho que es para asegurar la paz definitiva? Y es el único argumento que queda para enviar a los muchachos a la guerra. Decir que es para que sus hijos, si llegan a tenerlos, vivan en paz. La gran mentira. Sabemos que siempre habrá esas querellas. Él comprendió a César Borja y comprendió también que como ser humano en cortocircuito era más complicado de lo que parecía, porque también en los retratos pues tiene una melancolía, una profunda tristeza que no es propia de un violento. Era un melancólico, un nostálgico, y Maquiavelo se lo comprendió. Despierta inmensa ternura Maquiavelo, viajando por toda Europa y arreglando los más difíciles problemas de la República de Florencia, logrando siempre las condiciones más ventajosas para su ciudad y cuando puede, en general, para Italia. Y digo que despierta ternura porque va Maquiavelo sin gastos de viaje. Le deben su salario la señoría florentina. No tiene con qué pagar las posadas donde se hospeda. Y sin embargo cada uno de sus viajes es un éxito político. Y no tiene más que un traje que lleva envuelto para cuando tiene que presentarse ante una personalidad. Y es un traje muy arrugado, pero es limpio, es el mejor que tiene. Y el otro es el de viaje y no tiene nada más. ¿Qué no habría hecho Maquiavelo si hubiera contado con la organización política, con la red diplomática y con las fuentes económicas con las que hoy día cuentan los políticos y sobre todo los diplomáticos? Era él solamente, sus ojos, sus oídos y finalmente una palabra, y de ahí salía el concordato ideal, muchas veces cruel para el adversario. Pronto empezó a ser considerado como indispensable y le aprendió de César Borja una frase que sabiduría encierra: lo que es. Fíjense, olvídense de que deberíamos o vamos a... No, lo que es, sencillamente. Entonces, si contamos con esa comunidad, vamos a ver qué sale de ella. Si contamos con esa Florencia, vamos a ver qué sale de ella. Pragmatismo. Todavía en algunas palabras castellanas, virtud significa fuerza. Decimos, por ejemplo, en virtud de que, es decir, por la fuerza de qué. Luego él dice, el que tiene fuerza, ese es el virtuoso. El que tiene fuerza, el que tiene poder. El que no tiene poder, no solamente no tiene, sino que no es. No es. Ni le contestan a salud. No es. Y César lo tenía en su divisa. Como se llamaba César,
como Julio, tenían la divisa o César o Cesar. Nada de medias. Vel Cesare, vel Cesare. Y así siempre estuvo dando el do de pecho hasta que murió. Pero nunca fue una medianía. Esto es lo que Maquiavelo no sabe, ni quiere ni puede hacer, y le envidia y le pondera a César. Ser grande. Maquiavelo no es un grande de las figuras de la época. Es un grande en talla de pensamiento, pero no es un grande de la época. Él estará detrás de los grandes. Cuando murió el papá de César, cuando murió el pontífice, César se derrumbó y Maquiavelo dejó de interesarse por él también. Ya no eres nada, madre, ya no me sirves. Qué maquiavélico. Olvídense, qué humano, así somos todos. No me sirves. Cuando alguien nos dice, es que ya no me telefonea usted, nos da unas ganas de contestar, decir, es que ya no sabe usted que ya no es nadie. Es que no debería ser así, pero por desgracia es así. Y otras personas a las que odiamos, pero ¿y cómo está, chulita? ¿Y ayer cómo estabas? ¿Y mañana cómo estarás? Y decimos, pero es que es alguien. Es una desgracia. Él cayó en una incongruencia. No fue maquiavélico. Fue, sin darse cuenta, se descuidó. Fue idealista. Fíjense, él. Y pensó que para Florencia sería bueno un ejército de voluntarios. Porque decía él, esos mercenarios es que no tienen ideales, son máquinas de guerra. Pues eso es lo bueno del mercenario, que no tiene ideales, pues por eso es una máquina de guerra. Pero pues se le olvidó lo Maquiavelo y dijo, vamos a hacer en Florencia un ejército con lo mejor, con la juventud florentina, y la juventud, si es posible también, de los campesinos de alrededor de Florencia, gente sana, gente buena, gente de comunión diaria, gente que defenderá con sus vidas la patria. Vamos a ser como los suizos, que tienen ejército voluntario. Y ahí cayó en la equivocación. La única vez en su vida que no fue maquiavélico, le costó ser ineficaz. Porque ese ejército, pues sí, estaba hecho de jóvenes muy bien dispuestos, idealistas, cantaban unos himnos, tenía unas canciones tan bellas, y unos uniformes con unos colores, y hacían unos desfiles, unas bandas, pero de repente tuvieron que hacer frente al ejército papal. Y esos jóvenes de comunión diaria se arrodillaron. Y el Papa entró en Florencia. Pues sí. Mientras que si hubiera sido Maquiavelo, como dice la calumnia que fue, un doble, hubiera dicho, un momento, el Papa es venerable en cuanto a, pero es mi enemigo en cuanto a, y punto. Y en cuanto es mi enemigo, pues voy a ser su adversario. Y en cuanto es mi padre espiritual, voy a ser su hijo. Ahora, si viene en plan exclusivamente de enemigo, pues voy a defender mi ciudad ante sus tropas. Pero esas tropas pues eran tan cándidas que dejaron pasar los ejércitos pontificales. Ahí se hundió Maquiavelo. Por ingenuo, por bondadoso, por creer que ni el Papa llegaría a tanto, ni los jóvenes llegarían a tan poco como para entregar su patria, simplemente porque el otro venía ornamentado, revestido con sus simbolismos, que son simbolismos pues como el fajín, como la corona, como el altar de la patria, como el ara de los héroes, cosas que si nos dejamos que nos impresionen, estamos perdidos. Estamos perdidos. Uy, bueno.
También pensó que podía hallar en Julio II a un príncipe. No lo fue. Y aquel que podía haber sido consejero de príncipes no halló a quien aconsejar y cayó en desgracia antes de conocer a alguien a quien transmitir su experiencia desilusionada y amarga de la naturaleza humana. Y por eso nos escribió ese libro, bueno, lo escribió a los Médici y luego hizo pues, un extracto que se llama El Príncipe. Un extracto en el que se nos dice cómo por desgracia hay que ser para llegar, para mantenerse, para ejercer y para descender con dignidad. Dadas las condiciones y dada la naturaleza humana. Él es como el Greco también. Nos está diciendo, es que renacimiento significa renacimiento de la cultura clásica. Pero el cristianismo, pues no. El cristianismo simplemente presta sus temas a los escultores y a los pintores, pero no les infunde una conciencia, una militancia. Y se ve un fenómeno de reconciliación de la cultura clásica con el cristianismo, pero en realidad ya es un cristianismo muy debilitado y una cultura clásica ilesa, desde Zeus hasta Afrodita, ilesa, que permite y se divierte barnizándose de cristiano. Y por eso Maquiavelo nos dice, cuidado, no nos equivoquemos, porque somos paganos. Entonces, ni nos ilusionemos, ni nos defraudemos cuando nos vemos a nosotros mismos y a los demás reaccionar como paganos, porque es lo que somos. Porque si no, otra sería nuestra vida, y otra sería la sociedad que hubiéramos formado con nuestras maneras de vivir. Pero sigue siendo una sociedad pagana. Entonces, ¿a qué le estamos jugando y a quién estamos engañando? Cuando decimos, es que usted no me reacciona, pues claro, él reacciona como le interesa, no como debería. Y nosotros también. En los últimos años, en desgracia, tratando de tener otra vez un pequeño lugar en la administración pública y sin lograrlo, escribió sus obras. Cuando las leamos, debemos tener en cuenta que están entintadas en amargura y de que, como muchos grandes sociólogos, él entre los primeros, es un político amargado. Son como las leyes de Platón. Están escritas por alguien que sabe mucho de política, pero que ha fracasado en política. Eso es lo que debemos entender al autor. Está triste, nos está transmitiendo una verdad, la de la naturaleza humana y cómo funciona todavía, por desgracia, pero no tenemos por qué dejarnos embargar por su melancolía. Él políticamente es un fracasado, pero sabe como nadie, y cae en la incongruencia, sabe como nadie lo que se debería haber hecho. Pobre Maquiavelo, otro idealista, a fin y al cabo, y como no era tan malo. Los Médici no acusaron recibo de la obra del príncipe. Era más conocido por la Mandrágora y otras obras, pues, de teatro, anecdóticas, pirotécnicas. Pero esos tratados, esos comentarios a la historia de Roma, ese tratado sobre la naturaleza humana que debemos leer. Hay mucha gente que lo tiene en la cabecera de la cama, no les digo quién, en la cabecera de la cama lo tiene, a ver si aunque sea por ósmosis se les queda algo. Lo debemos leer. Ellos no lo vieron publicado, él tampoco, pero desde que se publicó después de su muerte,
pues han sido incontables las obras que se han escrito en favor y en contra de Maquiavelo. Todos los grandes políticos y gobernantes después de él lo han leído como catecismo, porque es tan sabio. Le dice: no debes ser bueno, príncipe, no debes ser bueno, porque vas a ser débil si eres bueno. Pero por favor, príncipe, debes parecer bueno, porque vas a ser débil si no pareces bueno también. Sé eficaz y parece bueno. Sonríe siempre, sé afable, ten a otra persona para que dé las órdenes de ejecución, las malas noticias. No estropees tu figura, eres primera figura política. Tú tienes que tener todas las apariencias de todas las virtudes. Ay de ti si tienes alguna de esas virtudes. Ay de ti si tienes misericordia, porque contigo nadie la va a tener. Porque nada hay más ingrato que la humana naturaleza. Nunca un pueblo es agradecido. Y muchas veces es agradecido a quien no le hizo nada de bien. O al revés, según cómo estuvo el catecismo histórico de aquel momento. Y uno dice: el padre, un sinvergüenza. Y decimos: ¿y esta persona? No, esta persona fue la que aguantó la dignidad de la patria durante aquellos años. Trata de aparecer como teniendo todas las virtudes, mas guárdate de tener alguna de esas debilidades. Que así es. En su desgracia y en sus últimos años, aquel trajecito que tenía para presentarse a reyes y al emperador Maximiliano y al pontífice, como ya estaba apartado de la política, nadie le hacía caso, se lo ponía cada atardecer para leer los clásicos, para leer una buena obra, para tener un diálogo con Cicerón, o con Platón, o con César. Maquiavelo se vestía de lujo, se encopetaba, se ponía de etiqueta para poder tratar con aquellos ilustres personajes de la antigüedad. Qué elegancia, verdaderamente moral. Porque la inconsecuencia de él, ¿cuál ha sido? La de que no digas lo que sientes. Eso no es antiético. Lo ético es: haz lo que debes, y quiérelo, y hazlo, y triunfa. Eso es ético. Ahora, entre tanto, pues di otras cosas. Para que no te descubran el juego, di otras cosas. No se está haciendo daño a nadie. Me visto de mi mejor traje y decentemente vestido, abro uno de mis clásicos y penetro en el santuario de las grandes figuras de la antigüedad. Son sus gentes. Él se ha casado, ha tenido 5 hijos, su familia no ha participado de su aventura política. Murió en la absoluta pobreza, apenas sobrepasados los 58 años. Le preguntaron, había un amigo suyo, Fray Mateo: ¿quieres confesarte, Nicolás? Dijo: pues, si digo sí, si digo no, pues es lo mismo. Sabía demasiadas cosas, había visto demasiadas cosas, y era tan agudo observador de la naturaleza humana que mientras se confesara, estaría penetrando en la mente y en el corazón del confesor, y diría: sí, se confesó. Gente de su tiempo. Yo me pregunto de qué se habrá confesado Nicolás Maquiavelo. De haber hecho el bien por los medios que él creyó mejores, y por decirnos cómo debemos sentir esa obligación
ante los demás de ser eficaces. Es lo menos que nos piden, que seamos eficaces. Él nos ha dicho cómo. Fue testigo de su tiempo, fue testigo de cargo. Lo sería también en nuestros tiempos. Sería siendo testigo de cargo. Una frase suya horrible. Atrozmente verás, o traicionas el ideal o traicionas tu vida. Pues sí, porque si sigues por completo el ideal, destruyes tu vida. Y si sigues por completo tu vida, haces a un lado tu ideal. O algo mucho peor, que Maquiavelo nunca hizo. Pactas entre tu vida y tu ideal. Eso Maquiavelo nunca se atrevió a hacerlo. Eso los detractores de Maquiavelo lo estamos haciendo cada día. Decimos 50% de vida, 50% de ideal. Y no logramos ni lo uno ni lo otro. El que es clemente y generoso es débil. Un ejército debe mantenerse continuamente atareado. Una pequeña guerra de vez en cuando le hace bien al ejército y a la patria, porque lo mantiene en forma y resguarda a la patria de la peligrosa presencia del ejército desempleado. Gentes a las que la patria enseñó detallada y específicamente a asesinar seres humanos, y los manda, y lo hacen, y de repente les dice, ahora ya no se vale. Esas gentes ya están acostumbradas a matar. A esa gente no le importa matar 3 o 4 o 10 o 1000 más. A ese joven ya lo has hecho un esperpento, un criminal lo has hecho. No pudiste apelar a la inteligencia, apelaste a la fuerza, has hecho un criminal de él. ¿Qué quieres que ahora te haga? Les dice, ya no vale, ahora ya no mate más, ya detengas, pues ya se picó. Tan generosa es la juventud, tan generosa, tan buena es la juventud, que enseñada a matar, y no pudiendo ya matar a falta de guerra, se destruye a sí misma. Se mata, se destruye, se degrada, se droga, se envenena, porque ya lo lleva de inercia, le enseñó a la patria a matar, y como ya no tiene japoneses, se suicida. Se suicida. Hay tantas formas de suicidio lento. Dice Maquiavelo, no sean tontos, el fin justifica los medios. No debería justificar, pero sí justifica los medios. Cuando hablamos en público decimos, no, pues los derechos, y la vida, el aborto, no, pero cuando la hija se va a una fiesta, ¿ya tomaste la pastilla? Porque es otro caso, eso es lo mío, esos son los míos. Pero en general, el ideal, pues sí, hay que mantenerlo, porque si no, no, es esa de doble vida, esa paranoia en la que estamos metidos todos. La gente no actúa tanto por sentimientos ni por razones, la gente actúa por presiones y por intereses. Eso fue lo que no comprendió Savonarola. Si a la gente le dices, en 3 meses ya dejaremos de pagar impuestos y empezaremos a cobrarlos, y en 3 meses empieza la gente a cobrar impuestos del gobierno, la gente se vuelve del gobierno. Todo el mundo es gobiernista, absolutamente. ¿Por qué? Es un interés, es una necesidad, es un instinto. Hasta las gentes que aman tratan de presionar. ¿Cuántas veces se llega al chantaje? A ver, demuéstrame que me amas, y entonces ya va la chequera de por medio. Y a ver, quiero ver hasta cuánto me amas. Pues eso ya es una presión, ya es una presión. Si me amaras de verdad, pues aquí ya salen las vacaciones. Si de veras me quisieras, extorsión, extorsión. Platón describió a las gentes como deberían ser, Julio César y Cicerón como parecen ser, Maquiavelo
como somos. Él dijo, el que me parece que se iba para príncipe es Fernandito el Católico. Uy, pero lo tenemos muy protegido nosotros bajo la sombra de doña Isabel, y como de Isabel y Fernando el espíritu impera y todo eso, pues ni modo, pero Fernando se la sabía de todas, todas. Y ese sí que tenía un ajedrez galvánico, y desaparecían las fichas del enemigo, pero así por eliminación, pero con el título de católico, y con una esposa como doña Isabel, y con una empresa como la de la conquista, y llamando la evangelización y todo eso, pues por poco llega a los altares. Pero Maquiavelo dice, este se me hace que va para príncipe, César Borgia y Fernandito de Aragón. Eso es como que sí, no tienen demasiados escrúpulos, gente eficaz, gente buena. Ya terminando, el Estado o el ciudadano que cree estar libre de pecado, lo que tiene es una amnesia incurable. De manera que nadie le puede decir a Maquiavelo, ¿por qué nos aconsejas eso? Porque Maquiavelo nos contestaría, es lo que estáis haciendo, con el agravante de que pasaron 500 años. Seguimos igual. La doble ética. Nosotros, cuán tranquilamente salimos del Teatro Insurgentes y llegamos a nuestras casas. Algunos de ustedes llegan ya muy tarde, porque cenan en algún restaurante y llegan a la medianoche a sus casas. Nosotros no sabemos que en nuestra sociedad hay gente que desde que anochece no puede salir. Yo tengo albañiles, es la obra de mi iglesia, que desde que anochece no pueden ya ir a la casa, porque los policías, los agentes, son gentes que no tienen papeles, les dicen documentación, no tienen documentación. Uno sabe que se llama Chon, pero no sabe ni si es Concepción ni Ascensión, es Chon, y ya hiciste el servicio militar. ¿Cuál servicio militar? ¿Dónde está ese servicio? A mí nadie me dijo nada, absolutamente. Vine de mi pueblo y estoy haciendo de media cuchara. Pues te vas adentro o nos das lo que traes. Y se va adentro o da lo que trae. Y si no trae lo suficiente, se va adentro hasta que sus familiares traen más. Pero esto pasa cada noche. Eso pasa en todas las ciudades, pero en todas las ciudades. Si la corrupción no es exclusiva de nadie, pasa en todas las ciudades. Nosotros decimos, hay tranquilidad en la ciudad. Hay mucha gente que no está tranquila, que dice, es que a mí no me tienen en cuenta, yo no conozco ese teléfono del procurador, por favor. Es posible que el procurador tenga un teléfono al que todo el mundo pueda hablarle directamente y a su casa. Eso ya es el colmo. Ahora, está muy bonito decirlo, pero se puede llegar hasta un cierto grado, ¿no? Se puede decir por lo menos, pues tengo 20 teléfonos en mi oficina, pero tengo un teléfono y en mi casa, y yo lo contesto personalmente, y ustedes llámenme, es too much, es demasiado. Es demasiado. Es decir, se necesita un cierto grado, hay que saber ser maquiavélico. La Iglesia no obraba de otro modo. San Bernardino tiene un sermón en el que dice, conozco a hombres, es un sermón sobre que no se debe apalear a las mujeres cuando están embarazadas. Ya para empezar, dice, conozco, San Bernardino, una de las grandes figuras espirituales de la época, conozco a hombres que tienen más consideración a una gallina que les pone un huevo cada día que a su propia esposa. Si la gallina estropea algo en el jardín, el hombre se abstiene de pegarle para no perder el huevo, que es su fruto. Sin embargo, hay hombres tan insanos que por un error cualquiera de su esposa, estando ésta embarazada,
La apalean como si no lo estuviera, poniendo en grave peligro el fruto que van a recibir de ella. Por ello os digo que no apaleéis nunca a vuestra esposa cuando esté embarazada, pues hay en ello gran peligro de perder el fruto. No digo que os abstengáis siempre de pegarle, mas escoged el momento y el lugar. Piénsenlo eso en estos días. No atendemos a razones, sino a presiones y a intereses. Y sigue siendo ético, puesto que deber y querer son una misma cosa. ¿Saben lo que no se le ha perdonado a Maquiavelo? Todos nos han dejado, esos grandes, pues sus obras de arte, sus pinturas, sus esculturas, sus arquitecturas, sus poemas. Y él también nos dejó algo, su aportación, que nos sirva el mal recuerdo que de él ha quedado para que no lo hagamos nosotros. No regalen nunca lo que él nos ha regalado. Nunca un espejo. Nunca regalen a nadie un espejo. Buenas noches.